Hola a todos. ¿Les ha pasado alguna vez que sienten que tienen un montón de información sobre sus estudiantes, pero no saben exactamente qué hacer con ella para que realmente aprendan más? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a ver cómo dejar de solo acumular datos y empezar a tomar acciones concretas y efectivas en el aula. Arranquemos. Para empezar, les dejo esta pregunta que seguro nos va a sonar a todos. ¿Vieron cuando preparan una clase? Una clase que creen que es increíble, todo súper planeado, pero al final queda esa sensación de que algo no hizo clic. Bueno, ese algo que sentimos que no funcionó va a ser precisamente nuestro punto de partida hoy para empezar a mejorar. Y de eso se trata, ¿no? Ese es el objetivo, dejar de ser simples espectadores de los datos y convertirlos en nuestros aliados, usarlos para hacer cambios reales que de verdad impulsen el aprendizaje. A ver, veamos cómo se hace esto. Entonces, lo primero es lo primero. Tenemos que entender qué es lo que guía nuestras decisiones. Pensemos en los datos como si fueran una brújula. Una brújula que, en medio de todo, siempre nos va a mostrar el norte en nuestra práctica docente. Nos va a decir por dónde ir. Ok. Primero que nada, definamos bien de qué estamos hablando. Un ajuste pedagógico no es improvisar sobre la marcha. Para nada. Es una decisión muy pensada, intencional, que se basa en lo que observamos en clase y que tiene un único objetivo: que quienes aprenden, aprendan mejor. Y es súper importante entender qué sí es y qué no es un ajuste. A ver, no se trata de repetir la materia de la misma forma, pero más fuerte. Tampoco es solo cambiar una calificación. No. Se trata de algo más profundo. Es modificar nuestras estrategias, nuestra forma de enseñar para que el mensaje llegue, para realimentar todo el proceso mientras está pasando. Y aquí está la clave de todo. Por un momento, olvidémonos del porcentaje, del número frío. En lugar de pensar en un 70%, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, ¿qué evidencia tengo de lo que esta persona ya sabe hacer y qué le falta según los criterios que establecimos? Es ahí, en esa pregunta, donde está la información que realmente nos sirve para actuar. Pero, ¿de dónde sale toda esa información tan valiosa? Bueno, nuestra brújula se alimenta de 3 fuentes clave. Primero, un buen diagnóstico, para saber de dónde estamos partiendo. Segundo, la evaluación formativa, la del día a día, que nos ayuda a no perder el rumbo. Y tercero, y súper importante, nuestra propia reflexión como docentes, pero documentada, para ir ajustando la dirección. Ok, perfecto. Ya tenemos la brújula, sabemos hacia dónde apuntar, pero ahora necesitamos el motor que nos ponga en movimiento y nos haga avanzar. Y ese motor es lo que conocemos como el ciclo de mejora. Miren, este ciclo es el verdadero corazón de todo el proceso. Y ojo, no es una lista de tareas que uno tacha y se olvida, es un ciclo constante. Primero, recopilamos datos. Después, analizamos y reflexionamos sobre ellos. Luego, aplicamos un ajuste, un cambio. Y finalmente, medimos el efecto de ese cambio, lo que, claro, nos da nuevos datos para empezar el ciclo otra vez. Es un bucle, una espiral de mejora constante. Y acá viene un cambio de mentalidad que es fundamental. En este modelo, el error, ya sea de la persona que aprende o nuestro al planificar, no es un fracaso. Para nada. Es oro puro. Es la gasolina que nuestro motor de mejora necesita para funcionar. Cada error es una pista, una oportunidad valiosísima. Y aquí está la pieza que conecta todo. Esa sección de reflexión que tenemos en el planeamiento no es un simple requisito burocrático para llenar un papel. No, es el puente, el conector formal entre el final de un ciclo y el comienzo del que sigue. Es lo que transforma nuestra intuición en un proceso sistemático y profesional. Bueno, hasta ahora todo bien. Tenemos la teoría, la brújula, el motor, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se ve todo esto en la práctica, en el día a día del aula? Vamos a verlo con un ejemplo bien concreto. A ver, imaginemos una situación. Estamos dando una clase sobre los tipos de energía. Explicamos los conceptos, hacemos un par de ejercicios, todo parece ir bien. Y entonces llega el momento clave. Tenemos que comprobar qué se entendió realmente. Y al revisar las evidencias, nos encontramos con esto. Un 80% de la clase está confundiendo energía potencial con energía almacenada. Y ojo acá, el dato importante no es el porcentaje, es el patrón de la confusión. Esa es la señal de alerta. La luz roja que nos dice que necesitamos hacer un ajuste para la mayoría. Y acá es donde la cosa se pone interesante, porque podemos actuar en 3 niveles al mismo tiempo. Primero, una reorientación para todo el grupo.
¿Por qué? Porque la analogía del resorte que usamos claramente no funcionó, entonces la cambiamos por una de batería y represa. Segundo, un apoyo específico para esos 3 estudiantes que vimos que tienen más dificultades, con una guía visual extra. Y tercero, un enriquecimiento para quienes ya lo tienen clarísimo. A ellos les pedimos que diseñen un experimento. Como ven, no es una solución única para todos. Básicamente, la lógica es muy clara. Si el dato nos muestra que hay un vacío conceptual en la mayoría, el ajuste que necesitamos es una reorientación de la mediación. Si vemos dificultades en estudiantes específicos, entonces aplicamos apoyos y recuperación. Y si detectamos un dominio avanzado, ahí es donde entra el enriquecimiento curricular. Es una forma de conectar directamente el problema con la solución precisa. Y bueno, para ir cerrando, volvamos a la herramienta que hace que todo esto sea sostenible, que no se pierda en el aire y que quede bien registrado: nuestro documento de planeamiento. Entonces, si tuviéramos que resumir todo en unas pocas ideas clave, serían estas. Primero, basar siempre las decisiones en datos criteriales, no en porcentajes. Segundo, usar nuestras 3 grandes fuentes de datos: diagnóstico, evaluación formativa y la reflexión. Tercero, recordar los niveles de ajuste. La reorientación es para la mayoría, los apoyos son para casos específicos y el enriquecimiento es para potenciar a quienes ya dominan el tema. Y quizá lo más importante, la reflexión docente documentada es el verdadero motor de este ciclo. Y por supuesto, que el error es una oportunidad. Y me gustaría cerrar con esta pregunta, para que quede resonando. ¿Cómo puede este ciclo transformar no solo el aprendizaje del estudiantado, sino también nuestra propia práctica docente? Porque al final del día, esto no se trata solo de mejorar notas. Es una herramienta poderosísima para nuestro propio desarrollo profesional, que nos permite crecer, adaptarnos y en definitiva ser cada día mejores en lo que hacemos. Muchísimas gracias por acompañarnos.